liderazgo es apasionante y diferentes circunstancias llevan personas a ocupar esos cargos. Pero ser líder no es lo mismo que ser jefe. El líder inspira a las personas. Todos en su entorno trata de motivarlas, de mostrar los caminos a seguir y sobre todo acompañar. Un líder comparte sus éxitos con su equipo y asume su responsabilidad por los fracasos. Un jefe no necesariamente es un líder. Parece fácil a primera vista, pero es bastante complejo. De las grandes dificultades enfrentadas por los líderes están las relaciones interpersonales con los integrantes del equipo. Son formas distintas de pensar y actuar que deben ser congruentes hacia un mismo objetivo. Y la pregunta que siempre nos hacemos es: ¿un líder se nace o se hace? Pois cada líder chega a certas posições corporativas com suas experiências e histórias personais muito distintas. São histórias de êxitos, histórias de fracassos, pero que também contam um pouco de cada um personalmente. Para muitas pessoas, mais allá da própria personalidade ou a capacidade de liderazgo, todo isso va de la mano del autoconocimiento, de la compreensão e de la empatia. Se pode então afirmar que quanto mais uma pessoa sepa administrar seus próprios sentimentos, seus próprios conflitos e incluso suas debilidades, mais possibilidades de resultados terá. Ser um líder de verdade é aprender a escuchar, aprender a compreender e, sobretudo, a ter muita inteligência emocional. Todos podemos nos tornar a pessoa que queremos ser, pero para ser um líder é um caminho que há que aprender. Dentro de uns minutos, vou a conversar com um líder que tem muito que contar, não só de sua parte profissional, pero sobretudo de sua vida personal. Un periodista riguroso, un padre de familia exigente, pero alcahueta, un apasionado por el deporte. El tamaño de la vagina. ¿De qué depende? ¿Del peso? De la o no? genética. De la O sea, genética. porque hay É como o mujeres muy tamanho del pene. E tem uma coisa muito interessante, tu sabes, as mulheres orientais têm uma cavidade vaginal um pouco menor, como as mulheres de raça negra têm a cavidade um pouquinho maior. Pero quando eu les digo maior e menor, eu les estou falando de milímetros. Un hombre de desafíos, un Ironman, el líder de Red Más Noticias. E hoje dou a bem-vinda, e com muito cuidado, ao querido Giovanni Celes. Giovanni, bem-vindo. Com muito cuidado. ¿Por qué con mucho cuidado? Não, porque uno tem que ter cuidado por lo que vai perguntar, lo que vai ser. Não, tu estás sempre allá, eu aqui me miro e digo, caramba, não posso perguntar mal hoje. Não, porque entrevistar a um líder, a um jefe, é todo um desafio. E te pergunto, ser líder se nasce ou se hace? Se hace Como? con rigurosidad, con disciplina y con conocimiento. Eso no se nace, digamos. Yo soy un hombre muy tímido, extremadamente ¿En serio? tímido. En mi casa soy hijo único de mi mamá. Entonces, yo tenía demasiados miedos a causa de varias cosas que sucedieron en casa, el secuestro de un familiar, el accidente de mi mamá. Y eso lo obliga a uno a dar el paso adicional de vencer esos temores que uno tiene en la vida. Y eso uno lo aprende de grandes líderes, cuando uno trabaja con gente que le enseña a uno el valor de la rigurosidad, el valor de la disciplina y el valor del conocimiento, ahí es donde empieza a dar el Ou paso seja, tu adicional. aprendiste isso já grande, então, de alguma Sim. maneira? Como foi o tema do sequestro do familiar? Um familiar foi sequestrado e a ti te tocou crescer. Que foi o que passou aí? Yo tenía 13 años, sí, fue el secuestro, y al año vino lo más duro de mi vida, que fue el accidente de mi mamá. Yo tenía 13, 14 años, mi mamá se chocó contra una tractomula en el Boquerón de Melgar, y pues imagínate, uno de que es de un hogar divorciado, yo vivía con mi mamá. Ella tinha quantos anos quando tuvo o acidente? Mi mamá tenía como 35, es que es muy joven, mi mamá me tuvo a los 17 años. Uau! Entonces, ella tiene además hermosa, mi mamá siempre ha sido una mujer hermosa, pero muy hermosa, y tuvo un edema cerebral.
Entonces toda la parte de mi adolescencia fue en una clínica, con un álbum enseñándole a mi mamá, este soy yo, este es tu papá. Ella tuvo pérdida de memoria total y completa Ella ahí. primero pensaron que era una cuadraplegia total, porque cuando se inflama el cerebro, un edema cerebral, se pierde todo. Después, con el paso del tiempo, se le despertó solo medio cuerpo. De la cintura hacia arriba. No, Ok, de un lado. De un lado. Y eso pues obviamente fue muy difícil porque era salir a la calle con ella de una mona preciosa, al otro día verla en una silla de ruedas era muy duro. Además porque es una mujer, ella sí que era el empoderamiento. Triatleta, salvavidas, buzo, me tuvo a los 17 años, pero eso no fue el más mínimo inconveniente para ella para sacar adelante al hijo. ¿Cuánto tiempo demoró a ella recuperar la memoria? El accidente fue en 1991 y todavía se está recuperando. Ok. ¿Qué tenía ese álbum que tú mostrabas a ella, enseñabas? Las fotos de cuando era chiquito, las fotos de ella, mías, sí, las de la familia, ¿no? Entonces, eso hace que uno le surjan temores, pero después la vida hace que empiece a enfrentarlos. Y ahí yo tuve la muy buena fortuna de trabajar con líderes de carácter muy fuerte. Y eso está muy bien, yo lo valoro mucho. Y líderes muy rigurosos, que de ellos aprendí que la autoridad se ejerce con el buen ejemplo, la rigurosidad. El presidente Uribe, Ricardo Galán, Rafael Pardo. Tuve también a María Consuelo Araujo, una jefaza divina. La cacica. La ex canciller. La ex canciller. Ex canciller. Fernando Araujo, quien estuvo secuestrado. Y tal vez la persona en la que yo más he aprendido, Ricardo Galán y Jaime Bermúdez. Merizalde, porque tienen esa combinación de sentido común en el caso de Ricardo Galán y en el caso de Jaime Bermúdez, esa inteligencia superior. Alvarito García, que pues que ese es un terrón de azúcar, una belleza, y Juan Lozano. Entonces, digamos, ahí fueron muchas personas que le van formando a uno. Que son distintas y ellas uno coge lo mejor. 13 años en un hospital tratando de hacer con que en el hospital como 8 meses. 8 meses. Después la recuperación fue en casa, que es como estar en un hospital, porque es un retroceso total, ¿no? ¿Y cómo era ser un adolescente que no pudiste ser un adolescente? En el sentido de la rebeldía, de todo eso que los adolescentes hacen. ¿Cómo fuiste adolescente? O sea, tú eras ya un hombre hecho y derecho a los 13 años de edad, porque la vida te tocó así. Correcto. Cuando tú miras... O sea, cero rumba, cero salida, cero todo, porque había dos contextos. Había pasado lo que pasó en la familia con ese secuestro y eso genera mucho miedo. Sí. Y el accidente de mi mamá. Y un país, 1991, 1992, el narcotráfico, el tema de la guerrilla, en fin, demasiadas cosas que hacían que era como más tranquilo quedarse en casa. Entonces las prioridades cambian. Uno busca ciertos refugios, ¿no? ¿Y qué refugio buscaste tú en ese momento? Deporte también. El deporte. Yo quería, bueno, digamos, el sueño mío era entrar a la Armada, digamos, siempre quise desde chiquito. ¿En serio? Sí. ¿Quería ser militar? Sí. Pero a la Armada, digamos, yo a los 5 años, mi familia tenía una piscina, Los Tiburones, eso era de mi familia. Entonces todos los primos empezamos a nadar allá. Y a mí me iba bien, yo era los que me iba bien, ¿no? Mis primos eran unos machos, pues, unos tiburones, se llamaban Los Tiburones. Yo desde los 6 años aprendí a nadar y ahí estaban equipos de natación. Yo me certifiqué buzo a los 11 años, me certifiqué salvavidas a los 15 años. Era medio bestia para la matemática, entonces mi mamá me contrató a un profesor para que me fuera ducho y teso en matemática, en química, en física. Todo estaba planeado para entrar a la Armada. Y entonces cuando yo me presento ya en el dispensario de la Marina, paso de usted ya clasifica la cosa. Entonces una oftalmóloga de la Armada se queda mirando y me dijo, yo tengo serias dudas de sus ojos. Ay, ay, ay. Ya había pasado, ya había regado el cuento en el colegio y me voy para la Marina y la cosa.
Entonces me mandan llamar y me hacen otro examen de ojos, descubren lo que tengo. Yo tengo una deficiencia visual enorme, me hicieron 2 cirugías, 93 y 94, me las hice para justamente entrar a la Armada. Me acuerdo que en esa época era tanto mi amor a la institución, a la Marina, que yo compré los cositos de las letras y me los memoricé. Entonces, claro, cuando me hicieron la prueba... No te puedo creer, para la prueba. Perfecto. Pero claro, ya unos son bobos, usted no cuenta la de la Armada, me dijo... Sí, porque identifican de lejos, parece que hay Claro, algo distinto en la córnea. Pero si yo cuento, usted su córnea es irregular. Usted está al borde de la ceguera. Realmente estoy al borde de la ceguera. Yo necesito un trasplante de córnea. Entonces, ahora hace 2 meses me volvieron a diagnosticar que ya ahora sí tocaba mirar el tema del trasplante de córnea porque yo tengo un aumento terrible. Entonces, nada, para afuera. El segundo plan mío en la vida era el periodismo, muy inspirado en Félix de Bedut, en el noticiero NTC, ese noticiero de Daniel Coronel que parecía el papá de los noticieros y veía mucho a Félix. Entonces Félix me emocionaba muchísimo. Luego por el camino vi otros referentes que me inspiraron mucho más en la carrera. Alexandra Montoya de la W, que me parece una mujer absolutamente talentosa, la chistosa, imitadora divina, muy buena, preciosa. Sí. Y decía, eso se necesita ser muy brillante en la vida para tener esa capacidad. Entonces, ahí cogí la senda del periodismo y ahí me encarrilé en el periodismo. Pero aí te pergunto uma coisa, porque escuchándote a ti, é uma vida de muitos duelos e duelos onde tu viste que ser muito maduro para receber esses Fueron nós. duelos sin muertos. Claro, pero a vida é de duelo. Só o hecho que não te aceptem na armada já foi um duelo. Algo que tu tenias já como um sonho, um desejo e te dizem não. Pues en hebreo hay algo que se dice Ganzule Tová, que quiere decir todo ayuda para bien. Por algo será. Yo me acuerdo que en esa época, cuando no clasifiqué a la armada, además ahí me dio muy duro. Luego, cuando empecé a trabajar en la presidencia con el presidente Uribe, yo era subsecretario de prensa. Yo arranqué en la presidencia de la República muy joven, yo tenía 24, 25 años. Un niño. Sí. Yo pasé por el Noticiero Nacional, pasé por el Noticiero TV Hoy, que fueron de meses, ¿no? Recién salí de la universidad, estuve en Hora Cero con Felipe Zuleta. Mire, es que mire esa jefes tan chéveres. La cantidad de gente. Y llegué a CMI con Rafael Pardo y con Ricardo, y ahí estuve un año, y a mí me iba muy bien en directo. ¿Por qué me iba muy bien en directo? Por esto. Entonces yo, si quería ser periodista, tenía que vencer 2 miedos. Un miedo y una falencia. No ver. Yo me quito de gafas y veo 2 Flavias. Nada, bendecido, exacto. yo vi 2 Flavias. Exato. Tem suas ventajas, sabes? Aqui hago um parênteses, eu também sou míope. Eu digo que no sexo é o máximo, que nos toca o braille. E qualquer pareja está feliz porque não vemos defectos. Nos toca braille com as mãos e a pareja está sempre linda. Sim ou não? Que tu pareja está sempre linda quando tu te quita as gafas. Não vês detalhes. Pero vai, sigue, cerro parênteses. Y lo otro, el pánico escénico. Entonces, claro, lo que hice cuando me sacaron de la armada fue meterme en el Teatro La Baranda a aprender actuación para vencer el pánico escénico. E aí hiciste actuação também? Claro, aprendí, no es tanto para aprender a actuar, sino aprender a vencer el miedo al escenario, al público. Entonces en CMI pues me iba muy bien porque me mandaban a todos los directos y me iba muy bien en directo. Eso me ayudó muchísimo, cubría Palacio y ahí entré a la campaña de Uribe con Ricardo. Y Ricardo, cuando arrancamos, Ricardo dice, yo no creo que vayamos a ganar, venga y aprende, y en 6 meses nos devolvemos a CMI. Bueno, imagínate. Entonces ahí entré a la presidencia muy jovencito. De todos esos que passaste, que aprendiste, hoy por hoy, Giovanni, quando piensas en la característica, las características de tener un líder, ¿cuáles serían? Mire, yo en esto creo que los líderes tenemos que ser abiertos a los cambios, digamos. Okay. Yo he sido un hombre de un temperamento fuerte, pero no puedo aplicar en mi liderazgo el temperamento que viví y no lo puedo ver con rencor. Okay. Hay cambios de chips y hay momentos en los que hay que cambiar el chip. Yo creo que los líderes hoy se hacen, y de lo que he aprendido de todos ellos, con el buen ejemplo, con la rigurosidad, con la disciplina y con el conocimiento. Punto. Y esas 4 cosas hay que tenerlas todos los días y sobre todo mirar los errores que uno comete, enmendarlos y seguir.
Porque hay gente que chega a cargos de chefia sem ter isso. Há jefes que não têm essas 4 características. Há jefes que tu ves que não têm rigorosidade, por exemplo. Sí, pero así es imposible, porque uno tiene que tener una dosis de ser una especie de workaholic. Yo trabajo mucho, pero si yo no trabajo mucho, si no veo al equipo mío que me ven trabajar mucho genuinamente, yo no les puedo exigir. E como se forma um equipo? Ou quais características uno deveria ter? Porque eu sou uma que creio que o éxito de uno depende do éxito de muita gente. No, el éxito es de ellos. De todo el mundo, para que uno sea exitoso, todo el mundo tiene que ser, para poder reflejar. Es un equipo, digamos. Yo en esto, puede ser que uno cometa sus errores y demás, pero siempre me he fijado y siempre he sido muy bendecido de tener buenas personas. De algo que te arrepientes en ese camino. De haber sido tan bravo muchos años. Yo también fui un carácter muy riguroso, extremadamente riguroso, y también era como muy bravo. Y eso estuvo mal. Yo creo que en esto... ¿Y por qué eras bravo? Por la misma rigurosidad. Pero está mal. Está mal, digamos, uno tiene que entender muchas cosas. A veces cuando los jefes son tan jóvenes, que no está mal, les falta entender un poquitico la condición humana. La condición humana está llena de errores, gracias a Dios, porque el obstáculo es lo que lo hace crecer a uno, el error es lo que lo hace crecer a uno. Y uno no es una máquina. Y yo sí, si en algún momento me arrepiento, es eso, digamos, y por eso le cambié el chip. Cuando llegué a la dirección del noticiero dije, nunca más. Y yo era un hombre muy... Pues digamos, no es culpa mía, pero las escuelas que tienen las escuelas rigurosas, fuertes, de trabajo... Y gente brava también. Claro, eso está mal. Hoy en día el tema es más con diálogo y con buen ejemplo. Y eso funciona mejor, digamos, hay veces que cuando las cosas salen mal, llama a la persona, bueno... Como dice Luis Carlos, ¿qué aprendimos? Claro. ¿En qué metimos la pata? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que hacer para mañana? Ya si el tema se vuelve un problema, pues hay otros caminos. Pero eso no queda nada, porque en el fondo somos seres humanos y el día de mañana uno tiene que contar con gente, no buenos amigos, porque uno en el trabajo no hace amigos, pero con alguien que tenga un buen concepto de uno, para bien o para mal, pero que tenga un concepto por lo menos agradable, no que se le vea con resquemor. Siempre cuando uno lastima a alguien, eso queda para toda la vida. No, y también Eso se queda la idea de que tú inspiraste a alguien, porque mira la cantidad de personas que pasaron por tu vida y que hoy tú tienes presente en tu historia y tu formación. Y ahí pensando en eso, ¿cómo haces para potencializar tu equipo? ¿Cuál es el secreto cuando uno es líder, siendo workaholic, para no dominar todo, sino que poder soltar? Escucharlos. Escucharlos. A mí ellos me ponen sus cartas sobre la mesa. No me gusta esto, esto y esto. Muchas veces tienen razón. Escucharlos y echar para atrás cuando toque echar para atrás. Es de eso que decían por ahí que uno no puede tener reversa. No, yo sí tengo y funciona perfecto. Y hay que tener, ¿no? En claro, la vida. hay que tenerla. Mira Entonces, cuántas cosas te han pasado en la vida que a ti te ha tocado tener reversa. sí, entonces uno toma decisiones y hay veces que ellos se meten a mi oficina y dicen, está mal. Y tienes toda la razón. Y a veces con su eje, a veces se me enchichan. Y es que usted hizo mal y tiene toda la razón. El secreto es escucharlos. Uno no tiene la verdad revelada, ni mucho menos. Y a veces uno no ve las cosas completas, ellos sí. Ese es el secreto. Además hay que entender que todos ellos son líderes. De alguna manera. Potencialmente líderes. Entonces sí, ellos también están en su proceso, como lo estuve yo. Bueno, te vou invitar a um Quickly Test. Quickly Test, te hago preguntas rápidas, tu tratas de contestar a mansalva. ¿Logras? Claro. A mansalva? Yo no logro, nunca logro. Los 3 principales pilares en la crianza de tus hijos. El respeto, Ok. Dios y el amor. ¿Cuánto pesa la religión en la casa? 100%. Mucho, tú eres bastante religioso. Bastante religioso. ¿Era así cuando era más joven también, Siempre de adolescente y todo en tu casa? Siempre he sido religioso. O sea, no fuiste rebelde con la Jamás. religión en la adolescencia. Dios es lo más importante en mi vida. ¿Y cómo hiciste para negociar con Dios en tantas cosas negativas que han pasado? Es que no es culpa de Dios. Ok. ¿Es culpa de quién? Son circunstancias. Lo que te dije, Gansulo Toba, todo ayuda para bien. Yo entiendo los problemas, las cosas malas. Un obstáculo te hace elevarte a pasarlo. Esa es la ganancia. Yo entiendo los problemas como bendiciones ocultas, Flavia. O sea, las cosas buenas en el fondo pues no son tan buenas, porque eso pues no te permite crecer. Pero cuando suceden cosas malas son bendiciones ocultas que te ayudan a crecer. El problema es que no las puedas superar. De alguna manera se tienen que superar. En tu casa, ¿quién lidera? Mi esposa.
ni pensó en contestarla. Contestada fue de una vez. ¿Cuántas horas al día estás conectada al trabajo? Honestamente. 14. No, solo. ¿O tú eres de aquellos que se despierta en la madrugada y chequea el celular? Yo en la madrugada la tengo para rezar y después cuando estoy haciendo el deporte siempre estoy conectado en radio y me acuesto muy tarde porque el secreto es estar bien informado. Por eso Tenemos que que tener pregunto, o sea, información. hay gente que queda tan conectada que ya me han dicho que despierta en la madrugada, chequea para ver si algo pasó y vuelve a dormir. No, yo no chequeo, yo me levanto siempre a las 4 de la mañana, entonces yo ahí procuro tener un tiempo de oración y después cuando empiezo a entrenar ahí sí miro lo que hay y me conecto siempre en radio, porque ese es el activo de la profesión nuestra. De estar conectado. ¿Y alguna vez has pensado en parar? Nunca. Nunca. No es plan. No es- ¿Cuál sería tu objetivo de liderazgo o de trabajo en el futuro? Ser un buen papá, digamos, mi objetivo no es un tema profesional porque todo esto es efímero. Digamos. Mi objetivo en la vida es que mis hijos tengan un buen ejemplo mío. Y ahí te pregunto, ¿cómo es ser un buen papá? Mira, cuando es un buen papá tiene que cumplir con sus compromisos. O sea, más allá de llenarlos de besos, de regalos y demás, el compromiso número uno, que no les falte nada. O sea, el trabajo no es otra cosa que una herramienta que permite que te llegue lo que necesitas para que les puedas pagar una buena educación, para que puedan tener todo lo que se requiere. No lujos, sino las cosas básicas para crecer. Eso es importantísimo porque ese es el sentido de responsabilidad. O sea, yo quiero ser un buen papá para que mi hija y mi hijo sean buenos papás. Porque yo vengo de un hogar separado, no estoy juzgando a mi papá. Simplemente me esfuerzo un poquitico más. O sea, yo entiendo la Para cubrir la falta. Mi papá llegó hasta acá, yo construyo a partir de aquí para arriba. ¿Sí me entiende? Construyo sobre lo construido. Aunque te das cuenta que uno da lo que puede dar, Exacto. ¿no? Y Ya- siempre va a hacer falta alguna cosa. Siempre. Y Abigail y Ezequiel tienen que construir a partir de lo que yo construyo para arriba. ¿Entiendes? Ok. Esa es la única manera de poder evolucionar. Ok. Ese es mi objetivo número uno. Y cumplir, ¿no? Las promesas. Muchas veces uno se olvida que los hijos creen en nuestras promesas. Sí, hasta de las más chiquiticas. Exacto. O sea, te va a llevar yo soy adicto al chocorramo. Te voy a llevar un chocorramo, tengo que llevarle un chocorramo. Exacto. Sí o sí. Hace 8 días, 15 días me pidieron el álbum del Mundial. Yo les dije que sí, siempre y cuando les puse una tarea y la cumplieron. Tenía que llegar con el álbum. Si tú incumples, los enseñas a ser mentirosos a ellos. No, y no confiar. Entonces Perder la hay que confianza cumplir. en la persona que más quiere, ¿no? Exactamente. Uno deja de confiar. ¿Cuál ha sido tu mayor logro desde que llegaste a Red Más Noticias? El Simón Bolívar, el premio Simón Bolívar que nos lo ganamos con Alvarito, con Mario Villalobos, con Gabriel Romero. Y yo creo que ese fue uno de los grandes logros por lo que significa el premio para el noticiero, no tanto por nosotros, sino Claro. por lo que significaba para el noticiero. Eso para nosotros fue muy, muy, muy importante. Vamos a un corte. Yo brindo, yo sé que tú tomas agua, pero yo brindo de También cualquier tomo vino, manera, pero yo tomo brindo con vino. Ya regresamos con Giovanni Celis. No habla de la vagina, De la cavidad, sino sino- de los labios. No. Es que vimos un video en TikTok de una niña en un chorcito. Sí, No, hay se le ve fatal, hay se le ve- mujeres que tienen problemas, sobre todo después de partos mal hechos. Cuando hacen parto, que hacen el corte de la episiotomía, hay médicos que no son habilidosos y que no cortan, que dilaceran a la mujer. Entonces hay mujeres que o por el exceso del parto o por el tipo de episiotomía quedan con los labios muy abiertos, muy grandes. Ahora, ¿a qué se debe eso? Temas genéticos, algún incidente a lo largo de la vida. Bueno, estamos de vuelta con Giovanni Celis, que además tiene una vida muy interesante y con muchos aprendizajes. Te pregunto, dentro de la comunidad judía, ¿tienes algún rol de liderazgo? Fue parte de la Junta Directiva del Centro Israelí de Bogotá, que es la organización que controla como tal la comunidad. Estuve 2 años ahí, pero siempre estoy, digamos, en la comunidad judía todos somos colaborativos, todos estamos ahí para lo que se requiera, muy chiquita. Y ahí ¿Cuántas toca personas estar- son más o menos en Bogotá? Tal vez 2.000, incluso menos, por ahí 1.500. Yo pensé que Pero eran más. Tenemos cementerio, tenemos Sí. el colegio, tenemos el jardín infantil, Sí. están las El club. sinagogas, está el club. Es decir, es muy organizado porque hay un concepto muy lindo dentro de mi religión. Es que si algo te pasa a ti, que eres de mi pueblo, es también mi responsabilidad. Porque yo también tengo que estar ahí para asistirte y para ayudarte en la medida que se pueda. Ayudarte en silencio. Tú nunca te puedes enterar que yo te ayudé, o si no, no hay mérito.
E os hijos? Como é ensinar a religião para eles em um país tão marcadamente católico, apesar de laico? No, pero eso no está mal, digamos, mis hijos han recibido religión. Es que amar a Dios está por encima de la religión que tú quieras, ponle el nombre que quieras, o sea, eso es una cosa que trasciende todo, desde chiquiticos, desde que nacen. Yo los meto en el tema de la religión porque es que cuando uno tiene una religiosidad, tiene una serie de valores morales que son importantes y en eso no estoy hablando de cosas polarizantes, estoy enseñándoles una sola cosa a mis hijos: quiera al de al lado tanto como se quiere usted a sí mismo. Es un principio universal, ¿entiendes? Y eso va de la mano con la religiosidad. Póngale el título que usted quiera, mejor dicho, sea buena persona, inténtelo. Obviamente puede ser que hay momentos que uno no lo logre, uno, que nadie es santo y todos cometemos errores, etcétera, etcétera, pero trate de ser muy buena persona. Eso es lo más importante. Ya el resto de caminos, lo que es el rito, en el caso de nuestro Shabbat, nuestras fiestas y demás, eso va poco a poco con el ejemplo. Vuelvo al tema del ejemplo. Si mis hijos a mí no me ven en la sinagoga, si mis hijos a mí no me ven cumpliendo, si mis hijos no ven con esa rigurosidad, pues ellos no lo van a hacer. Pero si ellos lo ven el día de mañana, cuando no quieran hacerlo, lo van a pensar 2 veces porque en su casa, su papá y su mamá fueron muy rigurosos con ese tema, ¿entiendes? Ya después de que ellos tienen la mayoría, uno llega hasta cierto punto. Ok. Pero si uno hace bien la tarea, puede ser que sigan. Tu não crees que falta um pouco de sincronia entre as religiões? Eu sempre creio que falta muito aos católicos conhecer como se exerce o judaísmo e vice-versa. Tu não crees? Pues eso más que sincronía es conocimiento. Sí, falta, ¿no? Debería tener más. Pues sí, claro, la comunidad católica pues, se sorprende que Jesús fue judío. Pues ¿qué hacemos? Es lo que el Concilio Vaticano. Perdão, el Shabbat es la última, o la misa católica del Shabbat es la última cena. La última cena, el famoso cuadro, la distribuição del pan, del vino, la reza, es el Shabbat, es como se celebra el Shabbat. Sí, tal vez lo que falta ahí es como de pronto mirar un poquitico más la historia de dónde venimos. Y mostrar la sincronía del judaísmo, de ahí viene el catolicismo y por el lado de Ismael pues viene el mundo árabe, etcétera, etcétera. Pero en el fondo son muy parecidas. Exato. Yo también creo. El mensaje de fondo es un mensaje, el mensaje de fondo muy bonito. Y las simbologías, si tú te das cuenta, las simbologías tienen mucho de parecido al fin del día. Tienen algunas cuestiones son parecidas, en otras no. Pero en el fondo la condición humana sigue siendo muy básica. Trate de ser muy buena gente con el que está al lado, punto final. En eso se resumen muchas cosas. ¿Tú eres un papá estricto o alcahueta? Alcahueta. Total. 100% alcahueta. O sea, fuiste estricto en el trabajo, pero como papá eres distinto. Mi hija y mi hijo me dominan con 100%. Flavia, porque es que yo vivo trabajando. Yo en el día le dedico 35 minutos a mis hijos, eso es lo que más me duele. ¿Y a tu pareja? Imagínate en la noche nomás, y en el día lo que podemos hablar, porque un noticiero de televisión es sumamente demandante. Sí. Sumamente demandante, porque tienes que estar conectado todo el tiempo. La noticia no tiene ni horario, ni tiene nada de eso. Nada de eso. Y los chicharrones tampoco. Correcto. Entonces uno tiene que estar siempre. Yo le tengo los 35 minutos de la mañana, que es sagrado para mí, cuando yo los levanto, yo los cambio, yo los baño. Y esos 35 minutos son sagrados para mí y los entrego en el bus. Por eso el fin de semana yo soy dedicado 100% a mis hijos, punto. Ok. En eso, fíjense que todo ayuda para bien. Me ayudó el accidente de mi mamá. Tal vez el no haber pasado por una vida de rumba y pues me hace que no la extrañe y no la necesite. Entonces, dedicarle el 100% de mi tiempo a mis hijos para mí es muy fácil. ¿Por qué? Porque durante mi adolescencia no tuve esa... E tu viste medo também, não, durante a adolescência, o medo da morte com a mamá? Yo le tenía miedo a que se muriera mi mamá. Exato. Era lo único que me daba miedo. Exato. E aí tu cargas esse medo de alguma forma com as pessoas cercanas. Correcto. Ese miedo es pues es un miedo casi universal, ¿no? La muerte es una cosa que es muy difícil de aceptar. Dígalo como lo diga, inténtelo como lo intente, pero el tema de la muerte es muy difícil. E bueno, tu decías 35 minutos para tus hijos. ¿Y tu vida en pareja? Mire, mi esposa es periodista, gracias a Dios. Ah, ok, entonces entiende. Ella entiende estas cosas, pero igual, cuando uno tiene los hijos, todo esto cambia. Y ella entiende que todos estos son momentos que uno tiene en la vida que hay que aprovechar. Y pues en este momento estamos aquí gracias a Dios. Pero existen cosas en las que uno puede estar conectado. El hecho de que no se vea físicamente... Pero eso no es malo al fin del día para un periodista. Nada, porque tú estás todo el día conectado, puedes hablar 10, 15 veces al día. A veces si estamos juntos de pronto no hablamos tanto. Entonces, todas estas cosas son mecanismos, caminos para estar en plena, constante comunicación. ¿Qué es más difícil para ti de ser padre? Verlos crecer definitivamente porque el tiempo pasa muy rápido. Sí.
Entonces, mi hija ya tiene 9 años. Mi chino ya tiene 6 y para mí es como si hubiera sido ayer. Entonces, claro, el trabajo, la demandancia de tiempo que tienen un cargo como estos ha hecho que el tiempo se me pase muy rápido y a veces uno quisiera devolverlo atrás de cuando eran bebecitos, niños chiquitos. Eso eu queria saber, se pudieras devolverte el Claro. tiempo, ¿dedicarías más tiempo? Claro. No sé cómo, porque esto no deja muchos espacios. Bueno, te voy a decir una cosa, aprovecha, porque aún están en una edad donde tú estás en la calle y ellos en la casa. Ah, sí. Duro va a ser cuando tú estés en la casa y ellos en la calle. Ahí sí vas a ver lo que es estrés y sufrir de verdad. Pero depende de la confianza que tú logres con... Pero no es ni a confianza, es el mundo. Sí, claro, el mundo es muy peligroso. Es el mundo, donde claro. estés. Yeah. Pero la confianza es una cosa que ayuda mucho. Yo hablo con ellos mucho. Para mí sus problemas son muy importantes. Todos los problemas de ellos son muy importantes. Desde el que la miró feo, desde el que le sacó la lengua, desde que... Todos sus problemas y escucharlos full. Mucho. Eso genera confianza. Eso Claro. genera confianza. A veces no tenemos secretos. A veces me cuentan sus secretos y cosas de esas. E quais são os secretos de ellos Não nessa posso edad? contar. Não foi? Ah, muito bem. Então, esses são secretos de verdade. Qual foi o reto mais grande que te ha tocado desde que chegaste a la dirección de Rede Más Noticias? La pandemia. A nosotros, yo fui el segundo empleado que tuvo Red Más, cuando Alvarito García arrancó, y yo fui el primer empleado que tuvo. Tuvimos 2 sillas RIMAX ahí en la Macarena y empezamos con esto. Pero el reto más duro ya desde la dirección fue la pandemia porque nos cambió la vida completamente. Yo recuerdo que eso fue un sábado, yo guardo Shabbat, procuro no hacer nada en Shabbat, pero me llaman de la Presidencia de la República, me dicen que el presidente necesita que los directores estén allá y necesita que yo esté allá. Yo voy a Palacio y el presidente dice ese día, en 8 días podemos estar encerrados. Yo no daba crédito. Creo que nadie. Yo no daba crédito. Nadie cree. Lo primero que hice cuando salí de eso fue llamar al presidente de Claro, a Carlos Centeno, a contarle lo que me acababa de decir el presidente de la República. En 8 días podemos estar cerrados. Dicho y hecho, a los 8 días, eso fue un viernes, íbamos a terminar la emisión cuando hacen la rueda de prensa, confinamiento. Carajo, eso sí fue duro, porque nos tocó hacer un noticiero a distancia. Nosotros mandamos a todo el mundo para la casa. Hubo periodistas que, presa del pánico, decían no voy a ir a trabajar. Pues todo el mundo confinado, entonces definimos que solamente el subdirector Gallito Romero, que es mi costilla, y yo éramos los únicos que no íbamos a guardar el confinamiento, que íbamos a estar trabajando todos los días que tocara venir a trabajar. E uma duda e um peligro, não? Porque nadie sabia lo que iba a pasar. Nadie sabía lo que iba a pasar, no había vacuna, no había absolutamente nada. Tocó cambiar la forma de trabajar, mandarlo, editar, se nos triplicó el trabajo, era tremendamente duro. Eso sí fue tremendamente duro. Y lo más duro es que no podía estar en la casa con mi esposa y con los niños, porque mi esposa le tocó muy sola con los niños, con el tema de la educación a distancia, tan chiquitos, el niño estaba en jardín infantil y demás, pero entonces tocaba estar acá, porque la verdad los presos no iban a venir, porque estaban confinados, porque era un riesgo y éramos muy poquitos acá, fuimos 4 o 5 que estuvimos permanentemente acá, que nunca paramos en pandemia y que estuvimos haciendo las cosas que teníamos que hacer y tal, y casualmente no nos dio COVID, a mí no me daba COVID. Entonces aquí estuvimos y eso fue muy duro, eso fue lo más duro, porque además los ingresos, y en ese entonces hay una letra muy linda. Estos estudios de Red Más Noticias nuevos surge de ese primer año de pandemia. Yo llego en enero y le pido una cita a Carlos Centeno y le digo, mira, no podemos seguir en la Macarena porque ese arriendo nos va a matar, es un arriendo terrible. Funcionemos como funciona esto en México, Plaza Carso, que todo está, es una muy buena idea de él, vengámonos para acá. Y Carlos dijo de una, le gustó, parte de esto también es idea de él y nos vinimos para acá y hoy tenemos esta sede. Que es linda, ¿no? Que es preciosa y eso nos ayudó después en la recuperación, no tener que pagar ese arriendo. ¿Se imagina donde nosotros nos coja la pandemia con ese arriendo? Sí. O sea, nos muele completamente. Y todo ayuda para bien, lo que le digo, Anzuleto va, todo ayuda para Pero fue un aprendizaje Venimos para difícil, acá. ¿no? Cuestan los aprendizajes. Un aprendizaje que no cuesta no es un aprendizaje. Bueno, es un buen punto de vista, nunca había pensado en eso. Aprendizaje que no cuesta no es aprendizaje, pasa derecho. ¿Cuál fue la noticia más difícil que te ha tocado dar al aire? La bomba en la escuela de cadetes General Santander. Fue duro eso. Yo quiero mucho a la fuerza militar. Yo siempre he dicho que me declaro soldado, marino, policía,
piloto de corazón, pero sobre todo marino. Yo quiero mucho a las fuerzas militares porque durante la presidencia del presidente Uribe, una redundancia, los vi. Conviví con ellos 7/24. Es que yo siempre he sido workaholic, me pongo con Uribe 8 años, pues imagínense, eso era 7/24. Y yo conviví con ellos, vi su forma de vivir, su amor por el país, su sacrificio, su entrega. Cuando entró esa bomba a la Escuela General Santander, a mí se me arrugó el corazón mal. No daba crédito, lo que iba a pasar eran muchachitos, eran niños. Esa noticia me pegó muy duro más porque nos tocó en caliente romper y transmitir sin parar y anular los sentimientos de uno y empezar a transmitir aunque por dentro el corazón se me estaba arrugando. Esa me dio muy duro. ¿Qué no negocias con tu equipo? ¿Qué es innegociable para ti? Lo que no es veraz. Lo que no es veraz, digamos, cuando ellos traen la noticia tiene que estar completamente corroborada y confrontada. Entendí. Y a ellos muchas veces les pasa, y es normal, que a veces llegan con fake news y solo tienen una parte de la historia, no va, tiene que tener la contraparte sí o sí. Puede ser el mejor periodista del mundo, puede tener todos los premios, tiene que tener las dos Ya vimos partes. qué pasa con todos. Exactamente, y a veces se les caen las historias, yo entiendo la frustración y es normal, pero no puede ser, tiene que ser completamente veraz. Afortunadamente nosotros no nos han rectificado en 9 años, gracias a Dios, no hemos tenido problemas y no somos los más chivosos. A mí no me importa ser el más chivoso, yo lo único que quiero es que lo que salga sea veraz. Más allá de la chiva, más allá del equilibrio, que al equilibrio hay que tenerlo obviamente, más allá de todo que sea veraz, que lo que aquí se diga pues sea cierto. Digamos, ese es el gran esfuerzo, la veracidad. Bueno, aqui eu tenho um reto de copas. Eu sei que tu não tomas, pero se não queres contestar, te vai tocar tomar. Te hago perguntas e tu puedes contestar ou não. Se decides não contestar, tocou. Tocou tomar de shot de una. Qual é tu prazer culposo? Essa coisa assim que tu, escondidito, disfruta. El whisky. Ajá, ¿ves? Entonces tenías un placer culposo con alcohol, menos mal. ¿Qué te baja la libido? Si no, tocó tomar. Cansancio. Mira, es verdad. ¿Sabe que 8 horas de sueño puede ser un poderoso afrodisíaco y la gente no se da cuenta? Sí, yo no tengo 8 horas de sueño, tengo 5 máximo. ¿Tú no crees que eso te va a pasar factura en algún momento? ¿Quién sabe? A veces creo que mantenerse... Cuando esté muerto voy a tener mucho tiempo para dormir. Yo entiendo. Yo digo la misma cosa. Cuando mi mamá dice descansa, yo digo cuando yo me muera. Sí, cuando me muera, mucho tiempo. que incluso te pregunto, ¿cómo haces para equilibrar el entreno? Porque yo sé el cuánto tú entrenas, tú eres Ironman. Sí. ¿Cómo haces para equilibrar pocas horas de sueño, tantas noticias, tanta demanda familiar y entreno? Es que la vida es una. Y uno aprende que la vida es una cuando lo que le pasó a mi mamá, por ejemplo. Mi tío, la persona que... En fin, la vida es una. Una. Se vive aquí y se vive ahora y se vive con toda. Entonces, aquí no hay nada que equilibrar, aquí lo que hay que hacer es vivir. A mí me gusta hacer deporte, pues hago deporte. Me gusta estar con mi familia, hago lo de mi familia, pero cuando tú tienes el sentido de que la vida no es un cronómetro que suma, sino un cronómetro que resta, y que mañana puedo, que ya no esté acá, puedo estar muerto, no quiero, pero pues puede pasar, y cuando entiendes eso, pues hay que vivirla intensamente, dentro del modo que yo quiero vivir la vida. Entonces, no es cuestión de equilibrar, es cuestión de vivir. ¿Fuiste muy enamorador antes de antes de casarte? No. Mi única novia en la vida ha sido Adriana. ¿En serio? Sí. La única, ¿desde no cuándo quiere que decir están que no haya juntos? salido con No, nadie. claro, o Jenner sea, Bedoya, ¿te casaste eso es virgen? terrible. ¿Te casaste virgen? Eso me falta. No. Pero Jenner Bedoya, yo sí, Jenner Bedoya en la universidad era terrible, pero bueno, yo lo conozco. Pero tú solo tuviste a tu novia Adriana Fue mi y te única casaste novia, con Adriana. exactamente. ¿Hace cuántos años que están juntos? 15 años. Wow. 15 años fue mi única novia de salir, de presentarla en la casa, de ir a la casa, de hacer todo el protocolo. No quiere decir que uno vaya por ahí. Ahí voy. Mi modo de preguntarte lo más raro que te hayan pedido en el sexo. ¿Cuál me toca? La que quieras. Tomas una antes que vayamos a comerciales de una vez, de shot. Vamos a comerciales, porque ele sí tomó. Esta mujer con
con este short nos tiene impactadas. La W, ella tiene la Mira, ¿qué W. es eso? Véala. ¿Eso No, qué eso es? aquí es el short que está metido. No, que pega. pero se lo ahora acomoda. Y ahora verás, ahora verás. tiene el pubis Pero más ahora verás. gordito. Ahora se no, ahora se lo baja, mira. Ella tiene la región del pubis un poco más gordito y para eso se hace liposucción. Se hace liposucción cuando tanto hombres como mujeres tienen el pubis un poco más lleno de grasa. Mira que se lo baja. Mira, se lo baja y Sí, pero no, eso es solo grasa. Eso es pura grasa. Eso no son labios. Eso es pubis Y gordo. una niña, Ya, así. pero una niña delgada no tiene eso. Puede ser que tenga. Puede ser que tenga. Claro, porque eso tiene muchas glándulas, entonces esas glándulas puede que acumulen grasa, entonces puede pasar. O sea, puede tener una gordita de pubis sequito Sí, que te- y puede tener una flaquita de pubis. Después gordita. Así, chorchito. Giovanni, yo tengo una admiración enorme por el Ironman. Yo creo que uno poder de verdad hacer las 3 pruebas no es fácil. Nadar, montar en bicicleta y correr, pues pucha, eso requiere un condicionamiento físico impresionante. Mental, más que físico. Sí, mucho más porque es mucho tiempo. El principal desafío del Ironman eres tú misma. Aguantar. Sí, son 4 kilómetros de natación, generalmente en mar abierto, 180 de bicicleta y luego una maratón de 41. Estamos hablando que son más de 15 horas, pues los que no somos profesionales, 14, 15 horas. No son profesionales. Donde no tienes radio, donde no tienes celular, no puedes hablar con él, eres tú hablando contigo mismo todo el tiempo. Eso fue lo que me llamó la atención de este deporte. Porque el 30% es el entrenamiento, 70% es mental, en mi opinión. Ok. Porque es la manera como tú te regulas, como tú aguantas. Tú empezaste nadando, ¿no? Sí, desde hace muchos años, para mí es sí. Y ahí, ¿en qué momento te llegó el Ironman? O la idea de meterte en el Ironman? En el año 2017 yo estaba pesando 102 kilos. Hoy, pues, ¿En serio? yo muy gordo y entonces pues nada, fui al médico y el médico me dijo o cambia o cambia. Entonces ajusté mi modo de vida un poquito, comiendo mejor y le metí y volví otra vez a los orígenes del deporte. Digamos, yo tenía el deporte también muy abandonado por todos los temas de aquí, del noticiero y demás. Y volví otra vez y ajusté los horarios para poder introducir de nuevo mi disciplina y ahí empecé. Primero hice el medio Ironman, el de Cartagena no es un Ironman, es medio Ironman, quedé de penúltimo. Detrás de mí venía Pero un señor quedaste. que recogía los conitos. Pero quedaste de alguna Me parte. echó 8 horas, de 8 horas quedaban. Y entonces después dije, bueno, esto es medio, ahora vamos por lo importante, por el Ironman Full. Entonces ahí hice el de Cozumel, ese duré 14 horas, ese sí es un Ironman Full. ¿Bajaste cuántos kilos? Yo hoy peso 82, 83. O sea, 20 kilos. Más o menos. 20 kilos más o menos. Eso es entrenando. comida y disciplina, comida y disciplina, Wow. comida y disciplina. Sacar poquito a poquito la gaseosa, sacar poquito a poquito el azúcar, hasta que uno lo logre y le coge gusto. Ok. En el fondo lo que estoy comprando es un crédito de vida para poder estar más tiempo con mis hijos bien. Digamos, yo tampoco quiero que la vejez me coja, que sea un problema con mis hijos. O sea, en el fondo, más allá de la resistencia, el Ironman, las medallas, lo que sea, en el fondo la motivación es que no sea una carga para los chinos. Ok. Que mi vejez pueda estar con mi señora, pero que no es ni para ella ni para los chinos. Aunque Digamos, uno nunca sabe, ¿no? Uno tiene que, sí, pero uno tiene que estar aquí como para soportar, para ayudar. Pero allá cuando uno se vuelve... ¿Cuándo Eso es el trata de que no próximo? sé. El próximo Ironman. En un año en Israel va a ser el... Yo pensaba que era ahora. Sí, pero mi esposa está en Israel Ok. y en esto o viajaba con este dólar o viajaba ella o viajaba yo. O sea, un viaje que estaba planeado en A terminó en C. Entonces lo que hice fue aplazarlo un año porque el dólar nos cuadruplicó A todos, a ¿no? todos. Y yo la verdad no viajo sin mis hijos. Para nada. O sea, no hace eso. No hay posibilidades. No hay posibilidad. Yo o viajo con mis hijos y si no viajo con mis hijos, entonces se queda mi esposa, que son los viajes de trabajo, pero yo un viaje sin los niños, si voy sin los niños, mi esposa se queda con los niños. Pero no los dejo solos. No es bueno, bajo ninguna circunstancia. Incluso lo he pensado que cuando tengamos que viajar con Adriana los dos solos, que ella se vaya en un vuelo y yo en el otro, por si las moscas, ¿me entiendes? Como los reyes dicen que hacen eso, la No, monarquía. es una mierda. Álvaro García Que la también, monarquía esto me lo enseñó. no viajan juntos Sí. para no tener problemas y quedar Alvarito me desamparados. lo enseñó y tiene toda la razón. A raíz de un accidente de avión le dijo, oiga, pero piénselo, y tiene toda la razón. Si algo pasa, queda el otro.
digamos, y uno tiene que pensar en eso. O sea, ¿Tú entrenas todos los días? no, sábados no. Sábados no entrenas, pero del domingo a viernes tú entrenas. ¿Cuánto tiempo entrenas? Depende, el domingo salgo 4 horas a hacer bicicleta. Es lo máximo y procuro que no me toque el horario de los niños, o sea, salgo 5:30. Ellos aún no te acompañan, porque No, hay niños que estamos empiezan a chiquitos. acompañarse a los papás. Lo único que yo tengo claro es que salga a la hora que salga, a las 9:30, tengo que estar en la casa sí o sí, porque a 2 horas se levantan. Lo que no puedo hacer es sacrificar Ok. el tiempo de familia. O sea, No, que es muy ellos bueno se levantan eso. tarde, a esa hora ya tengo que llegar de entrenar y ya me dedico a ello. ¿Tú crees que de alguna manera se vincula el hecho de hacer el Ironman, las pruebas y tu cargo de líder de un grupo de gente, de noticias y todo? ¿Tú crees que hay algún tipo de sincronía ahí? Todo es una sincronía en la vida. El diálogo con mis hijos, el diálogo con mis abuelos, el diálogo con mi mamá, el deporte, todo es una sincronía para todo. No solamente ese pedacito, porque todo es una lección. Digamos, el tema de triatlón de larga distancia te deja cosas, pero los diálogos con mi mamá me dejan cosas, los diálogos con mis abuelos me dejan cosas. A veces el diálogo con Gallito, el diálogo con mi entorno, el diálogo con la gente del equipo, con Julio, todo deja cosas. Entonces, la sincronía es total. ¿Cómo está tu mamá hoy? Está con un 80% de movilidad, 75-80%. Esa resiliencia de ponerse de pie, de volver a caminar, de volver a intentar muchas cosas, pues es como un ejemplo vivo de fuerza. Eso que le pasó a ella es brutal. Ella está muchísimo mejor y se goza mucho su papel de abuela. Digamos, ella hoy, de hecho, está en mi casa conmigo acompañándome mientras que mi esposa está en su viaje de recorrido que tiene allá en Israel. Entonces, sí, ella es un ejemplo y mis hijos conocen eso. Con mis hijos no les he ocultado el accidente, las causas del accidente, lo que pasó en ese accidente, la recuperación de ese accidente. Todos lo saben porque ellos se sienten muy orgullosos de la abuela. Claro, por supuesto. Y tienen una mejor relación. La fuerza con de ella. vida, de mantenerse viva, de mantenerse ahí funcionando, es impresionante. Y Dios compensa, fíjese que Dios compensa. Yo por cuenta del accidente choqué mucho con ella. Obviamente chocaba con ella, porque me dolía, me frustraba un poco ver que no podía estar como estaba antes. Y entonces, y el papel era más de ayudarnos los dos. Hoy en día, que ya está mucho mejor, pero los chinos lo que hacen es gozársela. Claro. Entonces, el amor de los hijos a mi mamá es lo que compensaba todo. Total. Giovanni, ¿qué recomendación dejarías tú para uno que está empezando en ese camino de liderazgo o que piensa en algún día llegar allá? Que escuche. Un líder no nace. El líder se hace y uno se hace escuchando y tomando de todo el mundo lo mejor y lo peor. Tomando de todas las fuentes, ¿no? De todas las fuentes, de lo mejor y de lo peor. Y tengo que aprender de lo bueno y de lo malo. Tomando de todos. Eso, ¿El malo te dio más ejemplos que el bueno o viceversa? sin duda. El malo es el que más da, de donde uno... Yo digo siempre eso, uno aprende de los errores, Correcto. no de los aciertos. No, los aciertos no, porque los aciertos son... Que ahí se devuelve lo que dijiste tú. El aprendizaje tiene que de alguna manera Tiene que quedar. costar. Si no Exacto, cuesta, si no, no aprendes. No se puede. Eso es, yo creo que hay que escuchar. Y tiene que tener mucha nobleza. Ahora, no todo el mundo nació para ser líder. Y eso lo tiene que entender. Y se puede identificar eso, reconocer Sí, eso. claro. Mucha gente sabe que no quiere ser líder. Mucha gente entiende que no puede, que no le interesa. Hay Y mucha que no es malo. Y eso no está mal para nada. No todo el mundo nació para ser piloto ni futbolista, ¿no? Cada quien en su rol, en lo que el camino de la vida o lo que sea le dicte su corazón ser, yo creo. Giovanni, que delícia escuchar. Tú sabes que yo siempre quedo fascinada conversando contigo. Gracias por tu tiempo. Você não se imagina sacar esse homem del estudio es un parto. Entonces, que yo estoy más que agradecida y feliz de tenerte hoy en Placeres con Flávia. Muchas gracias. Aquí, Flavia, gracias por Gracias a ustedes que estuvieron conectados con nosotros. Próximo jueves nos vemos. Por supuesto, vinito de Rumba Ya, nuestros muebles de To Go y la pizza que voy a invitar a él ahora, kosher, de Vera Pizza. Nosotros nos vemos la próxima semana. Cuídense. Pizza kosher. Mentira. Lo que pasa es que no hay una vulva igual a la otra. Nosotros no podemos padronizar y todas están bien. Todas
todas. El tema empieza cuando las películas porno se tornan referencia. Ahí todo el mundo quiere tener una cuquiniche de actriz porno, que es una bobada eso. Porno por si las moscas. Terminadas las consultas por hoy, Claudia. Terminó, Gracias. exacto.